Dice el artículo 20 de la Constitución española: se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La información es un derecho humano fundamental y multiplicador, ya que sin una buena información sería imposible ejercer plenamente nuestros derechos. No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Si lo dice el marido de Leticia, que es periodista, pues habrá que hacerle caso. Una democracia de calidad necesita un periodismo libre y comprometido con los principios y con las normas deontológicas de la profesión. Respeto a la verdad, investigación objetiva de los hechos, presunción de inocencia y respeto a los derechos de las personas. Todo esto representa las bases de una profesión que, sin embargo, está cada vez más cuestionada. Se puede ser independiente y veraz cuando los consejos de redacción están sometidos a los dictámenes de los consejos de administración de empresas que además no tienen nada que ver con la comunicación. Se puede ser libre cuando tienes que aceptar contratos precarios porque en tu sector la tasa de paro se sitúa por encima del 23%. Se puede ser libre cuando hay grupos que decidieron en 1975 controlar los medios de comunicación para que no volviera a ocurrir nunca en ningún país occidental al menos otro Watergate. La libertad de expresión nació para hacer posible la democracia, no para hacer posible la impunidad de las empresas de medios de comunicación. Esa fotografía de Monedero se hizo en un restaurante donde estábamos comiendo a petición de un compañero periodista y un maestro del periodismo como es Raúl del Pozo, Juan Carlos Monedero y yo, es decir, dos periodistas comiendo con un político, con una fuente de información, que por cierto la comida la pagó Raúl del Pozo. Pero como no eran... y también, por cierto, que estuvieron increpándonos durante toda la comida desde la mesa de al lado que hicieron esa fotografía. Pero quienes publicaron la fotografía eran plenamente conscientes de que si salíamos los tres no era noticia, porque los periodistas comemos con los políticos, ¿verdad? Pues entonces decidieron que solo sacaban la fotografía de Juan Carlos Monedero demostrando o intentando demostrar que comía en el barrio de Salamanca en un restaurante que al parecer no puede comer la gente de izquierda. La información es un bien público y aunque se suministre de manera privada, debiera estar regulada, claro, porque nadie entiende que se castigue vender un kilo de pescado podrido y en cambio se siga permitiendo vender información podrida, adrede. Pues bien, en España, además de permitirse, en muchas ocasiones hasta se subvenciona. 345.000 euros recibió OK Diario de instituciones públicas controladas por el PP entre los años 2018 y 2021. Una ayudita más, pues en el año 2016, con M. Rajoy de presidente del gobierno, recibió un préstamo a fondo perdido de 300.000 euros, sin avales ni garantías, de una empresa dependiente del Ministerio de Economía. ¿Comprendemos qué hacen estos periodistas de raza? La mentira en España, la mentira es muy rentable. Cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú les puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras. 800.000 y hasta 8 billones de mentiras. Lo mismo te cuentan, no sé, que el Pollo Carvajal tiene pruebas fehacientes contra Podemos y Rodríguez Zapatero, minas de oro, valijas, restaurantes con maletas de por medio. Te pueden contar que en Irak, los mismos, había armas de destrucción masiva. O que detrás de los atentados de Atocha estaba ETA. Son los mismos. Y el código deontológico, pues papel mojado. El que paga, manda. Y a servir, que para eso estamos. De hecho, las asociaciones de periodistas cada vez más son asociaciones de empresarios de medios de comunicación. Que sería como si el Corte Inglés, no sé, se hiciera con la UGT y con comisiones obreras. Esa es la triste realidad del periodismo hoy en día, en España y también a nivel global. ¿Son medios? ¿Son mercenarios? ¿Nos podemos fiar de los medios de comunicación o el que se fía de ellos no va a ser antepasado de nadie? Según distintas encuestas, la mayoría de los ciudadanos considera que después de leer la prensa o de ver los informativos está bien informada de la actualidad. ¿Y si no fuera así? Párate a pensar y entonces piensa un poco. ¿Investigaría, no sé, el diario El País un escándalo que salpicara a Telefónica o al Banco de Santander? ¿Informaría La Razón o el telediario de Vicente Vallés de algo que perjudicara al grupo Planeta? ¿Diría El Mundo algo que tenga que ver con los chanchullos de Mediaset y de Berlusconi? ¿Seguirían los británicos en la Unión Europea si Rupert Murdoch no hubiera apoyado el Brexit? Cuando murieron 26 personas en un accidente en la línea 12 del metro de Ciudad de México, The New York Times informó a bombo y platillo: vaya país precario nuestro país vecino.
Ahora bien, ¿alguien cree que hicieron lo mismo? No sé. Por ejemplo, tras el derrumbe de un edificio en Florida, o cuando una empresa química, Unión Carbide, mató a decenas de personas en Bhopal, en la India. Pobre libertad de prensa, cuando el plato de comida depende de los intereses económicos de ese escuálido 1%. Un 1% que cada vez es más rico y que cada vez controla más y más los mensajes que te llegan. O pasas por el aro o por debajo de la mesa o terminarás en ese 23% de paro de la profesión. Bueno, a no ser que seas joven y las cifras de desempleo y precariedad encima se dupliquen. Cuando tengas dudas, pregunta quién es el que paga. Esa frase es de Alicia en el País de las Maravillas, pero podríamos aplicarla, claro, a los medios de comunicación. ¿De qué medio puedo fiarme? ¿Qué medio es de confianza? La respuesta es bien clara. Mira, ¿quién paga una información? Y entonces entenderás todo mucho mejor. Aunque no siempre es cierto del todo, porque a veces las noticias son mensajes que se mandan a una persona o a un grupo con un interés concreto. A veces para que los gobiernos, no sé, aprueben una ayuda a una empresa, para que la ciudadanía reclame una obra o para hacer a alguien una advertencia. Los mafiosos mandaban cabezas de caballo. Los medios de comunicación, noticias amenazadoras. 4 grandes grupos controlan más del 70% del negocio global: Walt Disney Company, Comcast, Warner Media y Viacom CBS. 4 grandes conglomerados transnacionales con sede en Estados Unidos. 4 gigantes de la comunicación que deciden el establecimiento periodístico de los temas, es decir, los temas de los que va a hablar el día siguiente la gente en todo el planeta. Cuidado, también los medios que se encargan de que no hables de determinadas cosas. 4 grandes multinacionales con el poder de decidir quién es bueno y quién es malo. ¿Según qué? Pues según sus intereses económicos. Es que no nos dijeron esos mismos medios que había armas de destrucción masiva en Irak y todos los malditos medios de comunicación de todo el planeta repitieron esa mentira. ¿Qué líder neoliberal merece ser promocionado en América Latina? Pues te lo van a decir ellos. ¿Y qué país debe ser bombardeado? También te lo van a contar. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Eso está muy bien, señor Keynes. Sí, a mí también me gusta. Y en España sucede algo parecido. En el ámbito televisivo, que sigue siendo un ámbito que influye muchísimo, los 2 grandes conglomerados privados, Mediaset y Atresmedia, controlan lo que ve el 60% de la audiencia, es decir, 6 de cada 10 españoles que ven la televisión. Además, se llevan el 90% de los ingresos por publicidad de la televisión en formato abierto, 9 de cada 10 euracos. En el caso de la radio, igual. El grupo Prisa con la cadena SER, el grupo Planeta con Onda Cero, el grupo Godó con RACU y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con la COPE. Estos 4 grupos deciden lo que escucha el 80% de la audiencia total de la radio española y controlan el 97% del mercado. 4 grupos de un puñado de personas que evidentemente votan todos los días. Tú votas una vez cada 4 años. Todo esto es consecuencia de un bipartidismo clientelar que otorgó postes, señales, canales de televisión, espacios, radiofrecuencias entre amigos y conocidos. Eso sí, favores que luego van devolviendo poco a poco y de manera religiosa a lo largo de los años. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo... ¿A quién pertenecen estos gigantes de la comunicación? Pues entre otros accionistas, a la banca. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la banca posee 639 millones de euros en acciones de medios de comunicación en España. Y uno se pregunta, si muchos de esos medios están perdiendo dinero, ¿qué hace la banca invirtiendo? El Banco Santander es el que logró el gobierno socialista indultar a su jefe, a Botín. Tiene dinerito invertido en Mediaset, además de controlar más del 4% del grupo Prisa. O sea, País, la SER, 5 Días, el Huffington Post. Sigue el rastro del dinero. El BBVA, banco que pagaba a Villarejo para que investigara al gobierno, tiene inversiones en Atresmedia, además de estar vinculado históricamente con otro grupo, el Grupo Vocento. ABC, El Correo, El Diario Vasco, Colpisa, Veralia, NetTV, Ignacio Ibarra, actual presidente del grupo, y su familia controlan un 11% del conglomerado a través de Mezouna Sociedad Anónima y siguen supervisando las líneas editoriales y, claro, decidiendo las temáticas que se tienen que cubrir y las que no. Una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco. ¡Qué casualidad de la vida! Es el Banco Sabadell aquel que soñaba
con un Podemos de derechas, el que tiene acciones, al igual que CaixaBank, en A3 Media. Vaya por Dios, el grupo que da trabajo y hace millonarios a periodistas como Eduardo Inda y a Ferreras. Luego no es extraño que un consejero de Radio Televisión Española dijera que Ferreras era quien estaba detrás de la campaña contra Jesús Cintora. Que me ganas en audiencia, no pasa nada. Levanto el teléfono y te fulmino. Vamos, la oligarquía y el caciquismo del siglo XIX, hoy, en plena actualidad. ¿Nos acordamos de aquella promesa electoral de Unidas Podemos de prohibir que bancos y fondos fueran propietarios de los medios de comunicación? Pues con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, y de aquellos polvos y estos auténticos lodazales, incluso nuevos ricos que se compran un periódico, como de Objective, ¿para qué? Para sembrar mentiras. En fin, que luego estos son los extranjeros que deciden sobre la política en nuestros países. Digo usted, Antonio Ferreras, que me debe, por cierto, una comida, que la última vez se lo invité yo. Y es que ya no son solamente los bancos los únicos ávidos de tener poder. Y a este festín mediático se han ido sumando últimamente distintos fondos buitres y uno se pregunta qué hace un fondo buitre manejando un derecho fundamental como es la información. Nos encontramos en la actualidad con 9 fondos entre los accionistas más significativos de los medios de comunicación españoles. Es decir, se encuentran entre los que disponen de más del 3% de su propiedad, que les da poder. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estas compañías poseen 525 millones de euros en activos mediáticos. Los ejemplos más significativos, pues el 30% de Amber Capital en el grupo Prisa, que le convierte en su accionista mayoritario, o el 4,9% de BlackRock en Mediaset. A mandar, que para eso estamos. Pero ¿cómo vamos a pedir rigor y objetividad a Telecinco o a A4 si está controlada por un fondo, por BlackRock? Y ese fondo tiene participaciones valoradas en 18.000 millones en 19 de las sociedades del IBEX 35. Pero ¿cómo van a decir algo en contra de Pfizer, de la farmacéutica, cuando BlackRock es su segundo accionista? Pues hablarán mal de la vacuna cubana o de la vacuna china. Cuando ese medio apuesta por el Partido Popular y pactan con ellos favores, ¿alguien le va a decir a Ana Rosa Quintana que deje de hacer propaganda por la derecha? ¿Alguien le va a afear a sus programas por blanquear a la extrema derecha cuando le está esta extrema derecha prestando los votos al PP que ya no puede prestarles Ciudadanos? ¿Cuánta independencia puede tener un medio respecto de su máximo accionista? Porque además los medios son un negocio. ¿Va a apostar alguien a ir contracorriente de la sociedad para cambiar la manera de pensar de una población? ¿O no es más fácil que los medios apoyen el statu quo, aunque sea informando sobre un pobre niño que se ha caído en un agujero o mintiendo respecto de quién tiene la responsabilidad de los muertos en las residencias de ancianos? Quizá por eso Pedro Sánchez reconocería a Évole en un momento en donde andaba desesperado Sánchez, que le había tumbado ni más ni menos que la presión del IBEX 35 y un grupo de comunicación. Mentiroso. Mentira. Mentira. ¡Oh! Mentira. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 66% de la población estaría a favor de prohibir y castigar los bulos. El problema es que los impulsores de esas mentiras han invertido millones en difundirlas. Gerentes y contables han sustituido a directores y jefes de redacción y han convertido la información en una especie de forocoches, uberizando a los periodistas. No hay estabilidad en el periodismo, no hay seguridad en el periodismo, es uno de los sectores más precarios. Y el que miente al final pues tiene ventaja sobre el buen periodista, porque sin ningún esfuerzo se encuentra con que la mentira vende más que la verdad, o por lo menos a él o a ella se las compran más. Un bulo es 6 veces más viral que una verdad. Y los grandes mentirosos van a recibir apoyo mediático y económico, y te encuentras con muchos periodistas justificando que ellos mienten porque si no van a mentir otros por ellos. Y claro, que se lo digan si no a los condenados Inda, Negre o el nuevo director del panfleto Álvaro Nieto, al que la verdad, como a sus financistas, les importa una higa. Al final, un peligro para el periodismo y también para la propia democracia. No olvidemos que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y está en nuestras constituciones, porque la democracia nació gracias a que la ciudadanía podía evaluar de manera fehaciente cuál era la gestión de los gobiernos. ¿Y por qué lo podía hacer? Porque recibía información veraz tanto de la tarea gubernamental como de los argumentos de la oposición. Este derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de opinión y también la libertad de recibir o de comunicar informaciones. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
y también el artículo 19 de la Carta de los Derechos Humanos. Sin información no hay opinión. Sin opinión, ya lo escribió George Orwell en 1984. Malcolm X fue muy claro. Sin información o creyéndote a los que mienten, terminas odiando a las víctimas y amando al verdugo.